Si caminas todos los días, ¿por qué cada año te sientes más débil y menos seguro? Esta es una pregunta que muchas personas mayores evitan hacerse, pero que yo escucho reflejada en sus cuerpos todos los días. Caminan, se mantienen activos, intentan hacer lo correcto, y aún así les cuesta levantarse de una silla, subir escaleras o mantener el equilibrio. Poco a poco, la inseguridad aparece. Y casi siempre llega acompañada de la misma respuesta: debe ser la edad. Mi nombre es Dr. Ramírez. Llevo más de 20 años trabajando con personas mayores de 65 años, ayudándolas a recuperar fuerza, estabilidad y confianza en su propio cuerpo. A lo largo de estas 2 décadas he aprendido algo fundamental. En la gran mayoría de los casos, la debilidad no aparece simplemente por envejecer. Aparece porque el cuerpo deja de recibir el tipo de señal que necesita para mantenerse fuerte. En este vídeo quiero explicarte por qué muchas personas se debilitan rápidamente después de los 65 años, incluso cuando caminan todos los días, y por qué la verdadera causa no tiene nada que ver con la edad. De hecho, lo que más me preocupa es que muchas personas creen que están protegiéndose, cuando en realidad están entrenando a su cuerpo para hacerse más débil. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunas personas de 70, 80 e incluso 90 años se mantienen firmes, seguras y funcionales, mientras otras pierden su independencia mucho antes. No es suerte. No es genética. Es el tipo de señal que el cuerpo recibe cada día. Así que, antes de aceptar que esto es lo normal, acompáñame. Vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo y por qué todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo. Muchas personas mayores viven una situación muy parecida, aunque rara vez la expresan con claridad. Siguen caminando todos los días, hacen sus actividades habituales, salen de casa, se mueven. Desde fuera, parece que todo está bien. Pero por dentro, algo empieza a cambiar. Los movimientos que antes eran automáticos ahora requieren más esfuerzo. Levantarse de una silla ya no es tan fluido. Subir escaleras exige una pausa. Caminar sobre una superficie irregular genera inseguridad. Lo más desconcertante es que este cambio ocurre incluso en personas activas. Personas que no han dejado de moverse. Personas que, según lo que siempre se ha dicho, están haciendo lo correcto. Y aún así, sienten que su cuerpo responde cada vez menos. La fuerza disminuye. El equilibrio se vuelve inestable. La confianza se debilita. Ante esto, aparece una pregunta silenciosa: si sigo caminando, ¿por qué me siento peor cada año? La respuesta más común es resignarse. Pensar que es parte natural del envejecimiento, que el cuerpo simplemente se va apagando, que no hay mucho que hacer. Y ese pensamiento, poco a poco, cambia la forma de moverse. Se evitan ciertos gestos, se hacen movimientos más cortos, se camina con más precaución, no por seguridad real, sino por miedo. Con el tiempo, ese miedo se traduce en menos uso del cuerpo, y menos uso significa menos estímulo. No porque la persona quiera rendirse, sino porque no entiende que está fallando. Desde su punto de vista, sigue activa. Pero su cuerpo ya no recibe el tipo de desafío que necesita para mantenerse fuerte. Aquí aparece una gran confusión. Moverse no es lo mismo que fortalecer. Caminar mantiene el hábito de moverse, pero no obliga al cuerpo a adaptarse, a responder, a sostener carga, a estabilizarse. Y cuando el cuerpo no recibe ese tipo de estímulo, comienza a ahorrar energía. Usa menos fuerza. Activa menos músculos. Reduce sus respuestas. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso, y por eso es tan peligroso. Porque cuando la persona se da cuenta, ya no confía plenamente en sus piernas. Y sin darse cuenta, empieza a depender más de apoyos externos, cuando en realidad, todavía tenía mucho potencial por recuperar. Muchas personas, cuando comienzan a sentirse más débiles después de los 65 años, asumen de inmediato que la causa es simplemente la edad. Es una explicación fácil, socialmente aceptada, y por eso rara vez se cuestiona. Decirse a uno mismo que es normal, o que ya no se puede hacer nada parece aliviar la preocupación inicial. Sin embargo, esa idea termina ocultando el verdadero motivo por el cual el cuerpo empieza a responder peor con el paso del tiempo. La debilidad no aparece de forma automática al cumplir años. No surge de repente ni afecta a todas las personas por igual. Si la edad fuera la causa principal, todos los adultos mayores tendrían el mismo nivel de fuerza, el mismo equilibrio y las mismas limitaciones físicas. Pero la realidad demuestra lo contrario. Existen personas de 70 u 80 años que se levantan con facilidad, caminan con seguridad y conservan su independencia, mientras otras,
incluso más jóvenes, ya presentan grandes dificultades para moverse. Esto demuestra que sentirse débil no tiene que ver con ser demasiado mayor, ni significa que el cuerpo esté dañado o haya perdido toda capacidad de adaptación. La diferencia real está en cómo se utilizan los músculos día tras día y en el tipo de estímulo que reciben de manera constante. El cuerpo humano se adapta a lo que se le exige. Es un sistema diseñado para ahorrar energía y optimizar recursos. Cuando una función deja de ser necesaria, el cuerpo reduce el esfuerzo destinado a mantenerla. Por esa razón, los músculos que no reciben un estímulo suficiente comienzan a debilitarse lentamente, sin dolor ni señales evidentes al principio. Muchas personas creen que mientras sigan moviéndose, especialmente caminando, están protegiendo su fuerza. Pero moverse de forma repetitiva y cómoda no envía al cuerpo la señal de que necesita mantenerse fuerte. No hay desafío real ni necesidad de activar todos los músculos responsables de la estabilidad, el control y la seguridad. Con el tiempo, el cuerpo interpreta que esa fuerza ya no es prioritaria y empieza a reducirla progresivamente. Comprender que este proceso no está causado por la edad, sino por el tipo de estímulo que se repite cada día, cambia por completo la perspectiva. Si no es la edad, entonces no es irreversible. Significa que el cuerpo aún puede responder, adaptarse y fortalecerse cuando recibe la señal adecuada. Y esa señal correcta puede reactivar fuerza, equilibrio y confianza. La mayoría de las personas piensa que la fuerza depende únicamente de los músculos, pero en realidad comienza mucho antes, en el sistema nervioso. Cada movimiento, por pequeño que parezca, necesita una señal clara que viaja desde el cerebro hacia los músculos. Esa señal determina cuánta fuerza se utiliza, qué músculos se activan y cuán rápido responde el cuerpo ante un cambio inesperado. Cuando esa comunicación es fuerte y precisa, el movimiento se siente seguro. Cuando se debilita, el cuerpo empieza a dudar. Con el paso de los años, el cerebro se vuelve más cauteloso. No porque esté fallando, sino porque intenta proteger al cuerpo de posibles riesgos. Caídas, dolores y lesiones pasadas hacen que el sistema nervioso reduzca la intensidad de las órdenes que envía. El cerebro aprende a no exigir demasiado, especialmente si percibe que ciertos movimientos podrían ser peligrosos. Este ajuste ocurre de manera gradual y casi imperceptible. El problema aparece cuando el cuerpo deja de recibir desafíos claros. Movimientos repetitivos y cómodos no obligan al sistema nervioso a enviar señales fuertes. Caminar a un ritmo habitual, sin cambios ni demandas adicionales, se convierte en una actividad que requiere muy poco control neuromuscular. El cerebro interpreta que ese nivel de esfuerzo es suficiente para el día a día y reduce aún más la activación de los músculos responsables de la estabilidad y la fuerza. Con el tiempo, esta falta de estímulo genera una desconexión progresiva. Los músculos siguen ahí, pero ya no reciben la orden de activarse con la intensidad necesaria. Por eso, muchas personas notan que pueden caminar sin problemas, pero se sienten inseguras al levantarse de una silla, al cambiar de dirección o al enfrentarse a superficies irregulares. No es falta de voluntad, es falta de señal. Este proceso también afecta la confianza. Cuando el cuerpo responde más lento o con menos fuerza, el cerebro refuerza su comportamiento protector. Reduce aún más las demandas y limita ciertos movimientos. Así se crea un círculo silencioso. Menos señal, menos fuerza, más precaución, menos señal. Lo importante es entender que este mecanismo no es permanente. El sistema nervioso es adaptable. Cuando recibe movimientos que exigen control, equilibrio y esfuerzo moderado, vuelve a enviar señales más claras y potentes. Esa reactivación no ocurre de un día para otro, pero comienza en cuanto el cuerpo entiende que necesita responder. Y cuando la señal mejora, la fuerza y la estabilidad empiezan a regresar. Caminar es una de las actividades más recomendadas a cualquier edad, y con razón. Ayuda a la circulación, al corazón, a la respiración y al estado de ánimo. Mantiene el hábito de moverse y evita el sedentarismo. El problema aparece cuando se asume que caminar, por sí solo, es suficiente para conservar la fuerza necesaria después de los 65 años. Esa suposición crea una falsa sensación de seguridad. Caminar es un movimiento repetitivo y predecible. El cuerpo aprende rápidamente cómo hacerlo con el menor esfuerzo posible. Una vez que ese patrón está automatizado, los músculos trabajan solo lo justo para avanzar. No necesitan generar fuerza adicional, ni estabilizar el cuerpo en situaciones exigentes, ni responder a cambios repentinos. El sistema nervioso, al no percibir una demanda mayor, reduce la activación muscular a lo mínimo necesario. Por eso, muchas personas pueden caminar durante largos periodos y aún así sentirse inseguras en situaciones cotidianas.
Levantarse de una silla, subir un escalón alto, mantener el equilibrio al girar o evitar un tropiezo requieren algo que caminar no entrena: fuerza funcional y control. Estos movimientos exigen que varios músculos trabajen al mismo tiempo, sosteniendo el peso del cuerpo y reaccionando con rapidez. Caminar no prepara al cuerpo para esas exigencias. Con el tiempo, el cuerpo se especializa únicamente en lo que practica con frecuencia. Si la mayor parte del movimiento diario consiste en caminar de forma cómoda y sin desafío, el cuerpo se vuelve eficiente solo en eso. Otras capacidades, como la fuerza en los muslos, las caderas o los tobillos, comienzan a disminuir porque no se utilizan de manera activa. No desaparecen de golpe, pero se debilitan lentamente. Este es el motivo por el cual muchas personas sienten que algo no encaja. Hacen ejercicio, se mantienen activas, pero cada año se sienten menos estables. No entienden por qué caminar no se traduce en mayor seguridad. La respuesta es simple: caminar mantiene el movimiento, pero no mantiene la fuerza necesaria para proteger la independencia. Reconocer esta diferencia no significa dejar de caminar. Significa entender que caminar cumple una función, pero no todas. Para conservar la capacidad de levantarse, equilibrarse y reaccionar ante imprevistos, el cuerpo necesita otros estímulos. Sin ellos, la fuerza seguirá disminuyendo, aunque los pasos diarios continúen sumándose. Recuperar la fuerza después de los 65 años no requiere rutinas complicadas ni ejercicios extremos. Tampoco exige largas horas de entrenamiento ni equipos especiales. Lo que realmente necesita el cuerpo es volver a recibir señales claras de control, estabilidad y carga. Señales que le indiquen que debe sostener su propio peso, coordinar movimientos y responder con precisión. Cuando esas señales regresan, el cuerpo responde. Los movimientos más efectivos son, en realidad, los más simples. Acciones que forman parte de la vida diaria y que, con el tiempo, muchas personas comienzan a evitar o a realizar con ayuda. Levantarse y sentarse, por ejemplo, obliga al cuerpo a activar los músculos de las piernas, las caderas y el tronco al mismo tiempo. Es un gesto básico, pero extremadamente poderoso. Cuando se realiza de forma consciente y controlada, envía una señal clara al sistema nervioso de que la fuerza sigue siendo necesaria. Otro movimiento clave es elevar los talones y sostener el cuerpo sobre la punta de los pies. Este gesto activa músculos que cumplen un papel fundamental en el equilibrio y la estabilidad. Son músculos que reaccionan rápidamente cuando el cuerpo pierde el balance, y que rara vez se fortalecen solo caminando. Al activarlos de manera regular, el cuerpo recupera seguridad en cada paso. Levantar las rodillas de forma controlada también cumple una función esencial. Este movimiento obliga al cuerpo a coordinar fuerza, equilibrio y control al mismo tiempo. Ayuda a que el cuerpo vuelva a levantar los pies con seguridad, reduciendo el riesgo de arrastrarlos o tropezar con pequeños obstáculos. Además, estimula la conexión entre el sistema nervioso y los músculos responsables de la estabilidad. Lo importante no es la velocidad ni la cantidad, sino la calidad del movimiento. Realizar estos gestos con atención, control y sin prisa permite que el cuerpo entienda lo que se le está pidiendo. Con el tiempo, el sistema nervioso comienza a enviar señales más claras y potentes, y los músculos responden con mayor fuerza. Muchas personas notan cambios en pocas semanas. Movimientos cotidianos se vuelven más fáciles. La sensación de inseguridad disminuye. La confianza al moverse regresa poco a poco. No porque el cuerpo haya rejuvenecido, sino porque ha vuelto a recibir las señales que necesita para funcionar correctamente. Estos cambios no son resultado de un esfuerzo extremo, sino de un estímulo adecuado. Cuando el cuerpo comprende que necesita fuerza para desenvolverse con seguridad, empieza a recuperarla, y ese proceso puede comenzar en cualquier momento, sin importar la edad, siempre que el movimiento correcto forme parte de la rutina. La verdadera diferencia entre sentirse bien y sentirse seguro aparece cuando se habla de fuerza. Muchas personas confunden estar activas con estar protegidas, pero no son lo mismo. Caminar, moverse y salir de casa puede mejorar el ánimo y la salud general, pero la fuerza es lo que permite mantener la independencia. Sin ella, incluso las tareas más simples comienzan a requerir ayuda. La independencia no se pierde de un día para otro. Se va reduciendo poco a poco, casi sin notarse. Primero aparece la duda al levantarse, luego la necesidad de apoyarse en una pared o en un mueble. Más adelante, el miedo a caer hace que ciertos movimientos se eviten por completo. Cada pequeña renuncia parece insignificante, pero juntas van limitando la vida diaria. La fuerza cumple una función silenciosa pero esencial. Permite levantarse sin pensar, mantener el equilibrio al girar,
reaccionar cuando el cuerpo pierde estabilidad. Cuando está presente, pasa desapercibida. Cuando empieza a faltar, todo se vuelve más lento, más cuidadoso y más incierto. Y esa incertidumbre afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente. Muchas personas mayores no temen envejecer, temen depender de otros. Temen no poder salir solas, no poder levantarse sin ayuda, no poder reaccionar ante un tropiezo. La fuerza es lo que protege frente a ese miedo. No porque elimine todos los riesgos, sino porque permite responder mejor cuando algo inesperado ocurre. Recuperar fuerza no significa buscar un cuerpo joven ni realizar esfuerzos extremos. Significa conservar la capacidad de decidir levantarse, decidir caminar con seguridad, decidir vivir sin miedo constante a caer. Esa capacidad de elección es lo que define la independencia real. Cuando el cuerpo vuelve a sentirse fuerte, la postura cambia. Los movimientos se vuelven más seguros. La mente deja de anticipar el peor escenario en cada paso. Poco a poco, la persona deja de pensar en lo que no puede hacer y vuelve a confiar en lo que sí puede. La fuerza no es un lujo ni un objetivo estético. Es una herramienta básica para vivir con dignidad y autonomía. Mantenerla o recuperarla es una inversión directa en calidad de vida. Y aunque muchas personas creen que después de cierta edad ya no es posible, la realidad demuestra lo contrario. Mientras el cuerpo sea capaz de moverse y recibir estímulos adecuados, la fuerza puede mantenerse o mejorar, y con ella, la posibilidad de seguir viviendo de forma activa, segura e independiente durante muchos más años. Llegados a este punto, algo importante debería quedar claro. Debilitarse después de los 65 años no es una condena inevitable. No es una señal de que el cuerpo haya dejado de funcionar ni de que ya no exista margen de cambio. En la mayoría de los casos, es simplemente la consecuencia de haber enviado durante mucho tiempo señales incompletas o insuficientes al cuerpo. El cuerpo no decide volverse débil, solo responde a lo que se le pide cada día. Cuando los movimientos se vuelven cómodos, repetitivos y poco exigentes, el cuerpo aprende que ya no necesita invertir energía en la fuerza. Reduce la activación muscular, limita las respuestas y prioriza la seguridad pasiva. Pero cuando vuelve a recibir estímulos claros, controlados y funcionales, responde de otra manera. Muchas personas creen que ya es tarde para cambiar esta situación. Que después de cierta edad no tiene sentido intentarlo. Sin embargo, el cuerpo conserva su capacidad de adaptación mucho más tiempo de lo que se piensa. No necesita grandes esfuerzos, sino movimientos adecuados que le recuerden cómo sostenerse, cómo equilibrarse y cómo reaccionar. Recuperar fuerza no significa eliminar todos los riesgos, pero sí significa estar mejor preparado para afrontarlos. Significa levantarse con más seguridad, caminar con más confianza y reducir el miedo constante a caer. Esa confianza transforma la manera de moverse y también la manera de vivir. La independencia no se mantiene por casualidad. Se construye a través de decisiones pequeñas y consistentes. Elegir movimientos que refuercen el cuerpo en lugar de limitarlo. Elegir señales que activen la fuerza en lugar de apagarla. Elegir no resignarse a una idea equivocada sobre la edad. Mientras el cuerpo pueda moverse, todavía puede adaptarse. Y mientras pueda adaptarse, la fuerza puede volver. No de golpe, no de un día para otro, pero paso a paso. La calidad de vida no depende de cuántos años se han vivido, sino de cómo se usa el cuerpo hoy para seguir viviendo con seguridad, autonomía y confianza.